Si eres de los que piensan que leer un periódico hoy o encender la televisión hoy es un acto de agresión a tu paz mental, no te vayas, no te pierdas el programa que tenemos preparado para ti esta tarde. Buenas tardes, amigos. Soy Esteban Vázquez y esto es El Despertador. Cuando son las 6:01, 5:01 en Canarias, Onda Capital enciende la alarma de este despertador que pretende zarandear las conciencias de todos los que sintonizan el 95.1 de la FM, nos escuchan a través de Onda Capital Televisión o nos siguen a través de nuestro directo de Facebook. A todos los que decidís sumaros a esta nueva singladura del despertador, sed bienvenidos. Contamos el 6º día de abril y si les tengo que contar cuál es la noticia que nos ha marcado en estos últimos 7 días, creo que todos estaremos de acuerdo en esas imágenes que nos rompían en 1000 pedazos, imágenes que venían desde Bucha, desde Ucrania, de los posibles crímenes de guerra perpetrados por Putin en aquel territorio. Es difícil poner palabras a las imágenes que veíamos estos días en televisión, igual que es difícil justificar la situación que estamos viviendo en estas últimas semanas. Y aquí en nuestro país tampoco es que podamos decir que estamos muy halagüeños. Los precios siguen subiendo, la incertidumbre acerca de las provisiones están aún en una cierta amenaza, aunque parece que la huelga de los transportistas ha pasado y aunque parece que todo empieza a calmarse, lo cierto es que estamos en una situación casi de preguerra. Suben los alimentos básicos, sube la luz, sube el gas, sube todo lo que cualquier persona, independientemente de su situación económica, tiene que meter en su cesta de la compra. Y bueno, pues nosotros evidentemente tratamos como siempre de convertir este espacio en un oasis donde podamos reflexionar de cosas que están en la meta realidad de lo que nos dicen los medios de comunicación hoy en día. El otro día me llamó mucho la atención que de los 35 minutos aproximadamente que dura un telediario hablando de noticias, sin contar la sección de deportes, etcétera, prácticamente el 90% del tiempo eran noticias que nos conectaban directamente con lo negativo, que nos removían las entrañas. ¿Es cierto que todo es tan malo? ¿O es que los medios de comunicación hoy han aprendido una nueva forma de conectar con la audiencia para mantenerla enganchada a la televisión o para despertar su necesidad de dar al like o de entrar en la noticia? ¿Se está jugando con determinados tratamientos de la noticia para que las personas prestemos atención a los medios? ¿Y qué pueden conseguir en una población si esto que estamos diciendo es cierto? ¿Están mermando nuestra autoestima? ¿Están mermando nuestra capacidad para ilusionarnos? ¿Nos sentimos culpables cuando nos pasan cosas buenas porque en el contexto en el que estamos viviendo no tenemos derecho a alegrarnos y a celebrar la vida? De esto vamos a hablar hoy, de si realmente los medios de comunicación manipulan a las masas. Hoy, primer miércoles de mes, miércoles que dedicamos al despertador filosófico, aunque hoy vamos a echar de menos a nuestro compañero Jesús Curquejo, al cual le mandamos un abrazo allí donde esté. No le ha pasado nada, no se preocupen ustedes, simplemente que, bueno, pues el hombre está en sus menesteres y no está aquí con nosotros. Pero quienes sí van a estar aquí conmigo, como siempre, son mis colaboradores de todos los miércoles. En primer lugar, mi filósofo de cabecera, José María Luque. Buenas tardes, José María. Buenas tardes a todos y a la audiencia. Y también nuestra coach de cabecera, Estrella García. Buenas tardes, Estrella. Buenas tardes, aquí estamos. Con nosotros estarán también Alberto Marigil y Mabel Sánchez. No necesitan presentación, ya ustedes, esta gran familia del despertador, les conocen. Con ellos vamos a hablar de este asunto, de si realmente los medios de comunicación tratan de manipular a las masas. Pero lo que más nos interesa es conocer su opinión, es saber que ustedes están ahí. Y por eso todas las vías están abiertas para que se pongan en contacto con nosotros. Tienen ustedes la vía de Facebook, donde ahí además de escucharnos pueden vernos. Y pueden comentar en directo, pueden hacer preguntas a nuestros invitados o directamente manifestar su opinión. Y también tienen un teléfono, el 644-384-496. 644-384-496. Ahí pueden ustedes enviar sus audio WhatsApps, siempre y cuando sean cortitos, porque nuestra compañera Mónica va a estar expectante a la hora de recibir esos mensajes. Pues bien, esto es lo que tenemos preparado para la tarde de hoy miércoles. Quédense con nosotros, pónganse un cafelito y síganos porque hoy el programa promete. Aquí arranca El Despertador.
Empezamos saludando a todos los que nos seguís en estos momentos en Facebook. Muchas gracias por vuestros comentarios. Estamos esperando con los brazos abiertos vuestras opiniones, pero si me lo permiten, lo primero que voy a hacer ahora va a ser dar la bienvenida a nuestros invitados. En primer lugar, damos la bienvenida a Mabel Sánchez. Buenas tardes, Mabel. Muy buenas tardes, Esteban. Un gusto enorme saludarte de nuevo desde el otro lado del Atlántico. De la misma manera, un fuerte abrazo para José María, para Estrella y para Alberto. Qué gusto estar aquí nuevamente. Lejanos en el espacio y cercanos en el tiempo. Muchas gracias, Mabel. Contaremos con tu opinión y con tu conocimiento en la tarde de hoy. También saludo a Alberto Marigil. Buenas tardes, Alberto. Hola, buenas tardes. Un saludo a todos desde Sagunto. Muy bien, bueno, pues la tarde de hoy promete. Vamos a, como decía en el programa, a saludar también a nuestro compañero Jesús Curquejo, que hoy no puede estar con nosotros. Nos dice que nos oye mientras termina unas piezas de El hombre que se talla a sí mismo. ¿Algo más filosófico? Pues nada, yo creo que lo que principalmente tenemos que preguntarnos en la tarde de hoy es la gran cuestión que nos reúne. Y me gustaría que le diéramos un carácter de tertulia a este programa. Entre las opiniones de nuestros expertos, las opiniones de nuestros colaboradores y también las de todas las personas que nos siguen. Lanzo la primera pregunta y espero que recoja el testigo quien lo considere oportuno. ¿Estamos siendo manipulados por los medios de comunicación en la comunicación de nuestros días, en el modo en el que se tratan las noticias en nuestros días? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, totalmente. Porque pienso que hacen muy efectiva la programación neurolingüística, afectan muchísimo a lo que decidimos, a lo que hacemos, más que nunca. Yo creo que ahora más que nunca, la verdad. No sé si mis compañeros piensan otras cosas distintas. José María. Bueno, la propaganda es un arma de guerra, pero desde antes de los fenicios. Si la historia, si leemos, vemos las traducciones de la escritura cuneiformes, ¿no? Creo que se dicen así. Bueno, pues las escriben primero los que vencen, ¿no? Y bueno, y si nos vamos a Julio César, cuando escribe las guerras de Galia, bueno, pues nos habla de cómo él veía las guerras de Galia. A lo mejor los galos lo contaban de otra manera, ¿no? Pues en nuestros días los medios de comunicación, los que lo sustentan son los que nos venden lo que a ellos les interesa, ¿no? Pero una cosa es que la historia la cuenten los vencedores, ¿no? Una persona con honestidad, con una cierta honestidad y transparencia, puede contar la historia como la ha vivido. Pero aquí estaríamos hablando de contar la historia con unos fines determinados, con una finalidad concreta. ¿Creen ustedes, Alberto, Mabel, que efectivamente en nuestro contexto actual el tratamiento de las noticias a través de los medios de comunicación buscan una finalidad concreta? Y de ser así, ¿cuál es esa finalidad? Mira que coincido contigo, Alberto, que no es lo mismo contar la historia como una crónica a contar con algún sesgo. Heredamos de Roma contar lo bueno, lo malo y lo feo, donde se escribía todo. De hecho, el Imperio Español escribió todo. Y lo que vivimos ahorita sí es una manipulación del discurso mediático con fines políticos. Es diferente, donde se dicen unas cosas, se matizan otras, se hace énfasis en aspectos excesivamente emocionales, se omite información. Entonces todo eso ya es una clara manipulación de lo que está sucediendo. ¿Alberto? Alberto se ha ido. Es que creo que a Alberto le llega con retraso el sonido. Alberto, no sé si nos escuchas. Es que no había activado el micrófono, disculpadme. Ajá. Lo que quisiera es que si os llega mi vídeo o no. Sí, nos llega perfectamente. Vale. Pues este programa de hoy me trae al recuerdo una anécdota que tengo con un buen amigo, periodista profesional de carrera, de profesión, con el que tuve una cordial conversación en la que le pregunté: oye, ¿por qué sois tan mentirosos los periodistas? Le dije yo así, y se lo dije: los periodistas no somos mentirosos, son los medios y tal.
cuando haya un interés político, pero por sistema no mentimos. Y me dijo, entonces, ¿por qué salen tantas mentiras y tergiversaciones, al menos en los medios masivos? Y lo que me dijo fue clara y concisamente lo siguiente. Una máxima que tenemos en nuestra profesión, que hasta nos la enseñan en la carrera, es que nunca renuncies a una gran primicia, nunca permitas que la verdad te arruine una gran primicia o tu gran noticia. ¿Eso es cierto? Los que han estudiado periodismo. Eso forma parte de los principios morales de esa profesión. No. Si fueran médicos, tendríamos una mortandad de un 90%. No, esa percepción se acredita a los periodistas. De un medio particular. Pero tú estás diciendo que lo están haciendo desde la carrera lo estudian. Bueno, mi padre trabajó en el Correo de Andalucía, en un periódico, y bueno, él no era periodista, él era un poco el que ponía las piezas y salía el periódico. Y es verdad que no es cuestión de generalizar, porque hay personas periodistas que creo que su objetividad es un principio notorio, pero que había un tanto por ciento importante de periodistas que están de acuerdo, o sea, que aplicaban ese principio que ha dado Alberto, ¿no? O sea... no dejes que la verdad... yo tampoco me ha salido raro, o sea, que he escuchado ya, no dejes que la verdad arruine una primicia. Pero, claro, aquí estamos hablando de la corrupción más absoluta. Se supone que el periodismo son los centinelas de la verdad, son los guardianes de esa verdad y además los que transmiten esa verdad a la gente de a pie, ¿no? A aquellas personas que no tienen acceso a la sala del Congreso, que no tienen acceso a las grandes empresas, que no tienen acceso a las zonas de guerra. Son los periodistas los que, al menos por vocación, habrían de custodiar esa verdad tratándola de manifestar de la manera más objetiva posible. Pero yo creo que en la historia del periodismo lo que estamos viviendo ahora es algo absolutamente novedoso. Estamos estrenando historia desde el punto de vista del periodismo, al menos así lo veo yo, y me gustaría que ustedes también me dieran su opinión al respecto. Creo que ahora no es el contar la verdad digamos el objetivo fundamental, sino que el objetivo fundamental ahora mismo son los números. Creo que ahora son las grandes empresas los que manifiestan el peso de los grandes medios de comunicación y no aquellos periodistas que por experiencia o por una trayectoria pues dirigen un medio. Entonces, no sé si ustedes coinciden conmigo en este análisis y si coinciden conmigo en este análisis, ¿cuáles pueden ser las consecuencias directas de una sociedad a la que se le informa a través de unos intereses concretos que tienen más que ver con el dinero y con unos determinados números que con la mera vocacional realidad de hacerles llegar la verdad desnuda? Esteban, antes de mirar las consecuencias, yo quisiera también preguntarnos aquí entre este grupo cuáles son las causas. No solamente es el dinero, hay como un caldo de cultivo previo que ha facilitado que esto suceda, que es una tragedia. Pero ahí, antes, para que esto pueda suceder, debe haber todo el receptor de esa comunicación, tiene que tener unas condiciones previas que acepte esa manipulación. Yo veo con mucha tristeza un detrimento sumamente serio de todo el sistema educativo y no solamente es desde el periodismo, desde los medios periodísticos, sino desde todo el aparato cultural. Hace rato ya viene una degradación de la cultura en todos los aspectos del ser humano. Entonces, eso crea unas condiciones precisamente para que esta manipulación se dé con facilidad. Por supuesto, tiene un curso que quizás, bueno, más adelante lo miremos, pero hay unas condiciones previas. Una población, un grupo humano, una comunidad que no tenga unos antecedentes de ignorancia tan altos, que no tenga una ruptura tan fuerte de sus relaciones interpersonales, una individualización tan fuerte, por supuesto no es tan manipulable, no traga entero. De hecho, no quiero comerle espacio a los demás contertulios, pero fíjense la situación en la que se queda la filosofía en el bachillerato, a tenor de esta nueva reforma que está haciendo el gobierno, y la historia, que en bachillerato la historia empezará a partir del 1800, siglo XIX. Todo lo anterior se supone que se estudia en secundaria,
pero nada más, ¿no? ¿En qué situación se encuentra la filosofía, la historia, las humanidades en el sistema educativo? ¿Puede ser ese el germen de lo que estamos viviendo ahora? Bueno, mira, hablo yo, y es una palabra que me aparece como un bombardeo, no es la falta de crítica. ¿Qué es lo que quieren manipular eliminando estas materias? Bueno, que están eliminadas de hace 20 años, lo que ahora ya es matarla ya, el remate. Esto en España, pero en Hispanoamérica estamos igual, ¿eh? Es la falta de crítica, que no tengamos un público crítico, que los adolescentes pues no piensen, no sean los rebeldes que en otras épocas hemos sido, y que a partir de ahora, bueno, pues sean rebeldes con, por ejemplo, qué canción cantan en Eurovisión, rebelde con qué color es más bonito el rosa o el amarillo, pero no rebeldes en por qué ocurrió esto en la historia, ¿no? ¿Por qué hubo una guerra civil en España? ¿Por qué hubo una guerra en Europa? ¿Por qué el Imperio Romano duró tanto tiempo? O sea, que no se hagan preguntas. Es decir, tú lo que propones es que las generaciones nuevas han cambiado el pensamiento. Antes éramos como más curiosos en otros tipos de temas y ahora ahora están los jóvenes más centrados en cosas más superficiales, ¿no? En lo que tú yo no, verá que ahí. no he dicho eso, digo que eso es lo que siempre han pretendido los amos de la caverna, y ahora pues eliminando ya la historia y eliminando la filosofía por completo, porque eso no era tampoco filosofía, eso era historia de la filosofía. Eliminándola por completo ya no deja ninguna posibilidad de que un alumno en un colegio entrene su pensamiento, entrene su capacidad para plantearse preguntas. La curiosidad esa de la que hablas precisamente es el alma mater del conocimiento y de la sabiduría. El ansia por saber, por conocer cosas, ¿no? Y se supone que ya desde la escuela nos entrenan a tratar de desarrollar esa capacidad crítica y de pensamiento. Entonces, la pregunta es, ¿esto que parece que va en paralelo con la cuestión que nos ocupa hoy en nuestro programa, puede estar relacionado o simplemente la coincidencia ha hecho que coincidan, valga la redundancia, en el tiempo, pero no tiene relación una cosa con la otra? Me gustaría conocer la opinión tanto de Alberto como de Mabel, que además Mabel está bien imbuida en el mundo educativo. Le cedo la palabra a Mabel. Es que van concatenadas, no están sueltas. Una cosa tiene que ver con la otra. Es más, una es prerequisito de la otra. Yo veo que a lo largo de toda la historia, sobre todo al inicio del siglo XIX y el principio del siglo XX, había unas posturas mucho más críticas frente a la situación que estaba pasando. La gente en general, cuando tú revisas los primeros periódicos ya del periodo republicano que tenemos aquí, pues hay unas columnas que invitan más a la crítica, a la reflexión. Los periódicos eran mucho más ricos en cultura. Había algo en la cultura que se manejaba que se llamaba cultura general. Todas las personas estaban enteradas de lo que sucedía a su alrededor en distintos aspectos. Ahora, precisamente, en todo este manejo cultural que abarca todos los aspectos del ser humano, todo quedó politizado, todo quedó degradado, de manera que vamos quedando cada vez más aislados. En esa ruptura de las relaciones interpersonales y con todo lo que nos está rodeando, nos hacemos más y más vulnerables. Entonces, sí hay una degradación a través de la cultura, y los medios periodísticos y el tema mediático es una herramienta para conducir a la población y a las personas hasta cierto estado, a un punto donde no hay pensamiento, no hay crítica, pero como hay necesidad de manipular y de evacuar esa frustración que la vida en sociedad está produciendo en tantas personas, pues entonces se crean situaciones ficticias donde las personas creen que están cambiando el mundo con un pañuelo verde o con una O, con una E o con una vocal o con algo. Así cambiaron el mundo. A mí me gustaría preguntarte, Alberto, siempre que te presentamos como experto en pensamiento liberal, y quizás es oportuno hacerte esta pregunta a ti, desde tu experiencia y desde tu criterio. ¿Tú consideras que realmente
hay un objetivo detrás de esta, vamos a decir, corrupción en los medios? ¿O simplemente esto es un sálvese quien pueda, necesitamos ser los primeros, tener números, necesitamos mantener vivos nuestros grandes grupos de comunicación y lo único que nos mueve es, pues eso, la supervivencia? ¿Hay un objetivo detrás o es mera supervivencia? Siempre. Mi respuesta es siempre. Siempre hay un objetivo y lo que sucede realmente, y además como liberal te voy a aportar cuál es el quid de la cuestión en mi modesta opinión, es el intervencionismo del Estado en la vida y la economía de las personas, hasta el extremo de que quieran incluso manipular la manera de pensar. Si por mí fuera, yo prohibiría todo tipo de publicidad institucional. Recientemente puedes ver en la prensa cómo han salido noticias de que los grandes medios están ingresando más dinero por publicidad, algunos medios, están ingresando más dinero por subvenciones y subsidios gubernamentales que por publicidad, que meramente por publicidad. Y eso es peligrosísimo. Claro, eso para mí tenía que ser un grave delito registrado en el Código Penal y duramente castigado, porque lo peor que pueden hacer es estafar a todos y cada uno de los ciudadanos. Es un delito como el de la inflación. Cuando tú devalúas la moneda, es un robo que le haces al conjunto de la población. Por eso se considera el peor de los robos, el latrocinio. Pues en este caso es una forma de latrocinio, pero un latrocinio intelectual, porque te roban la verdad. Y se roban a todo el mundo. Porque lo que el objetivo es manipular a la gente. ¿Cómo vas a hablar mal y vas a destapar los trapos sucios de la persona o de quien te paga? Es que esto es el ABC, o sea, es algo absoluto. No me refiero al periódico, me refiero en general, ¿no? Está clarísimo que es muy difícil que un periodista pues se meta al fondo de los trapos sucios de un partido que previamente pues te ha estado pagando o te ha estado subvencionando. En fin, no sé si van por ahí los tiros, Alberto. Sí, van por ahí los tiros y de más maneras. El tema está que es un gran poder el de la información, un gran poder que se presta a manipulaciones fáciles e interesadas, sobre todo por quien puede pagarlas, que son ser los gobiernos. Y para tal cometido, pues me gustaría, para hacerlos comprender tal cometido, me gustaría haceros ver otra anécdota al respecto. Y que corría el año 1897, en que William Randolph Hearst, el famoso periodista, dueño de periódicos norteamericano, tenía a un corresponsal destacado en Cuba. Y el corresponsal, le llamaba al corresponsal y decía, ¿cómo va la guerra? Y dijo, ¿qué guerra? Aquí no hay guerra, aquí está todo muy tranquilo. Aquí en Cuba no pasa nada, no hay problemas. Yo no sé para qué me tienes aquí, si aquí en Cuba no hay ninguna novedad. Y está todo muy tranquilo y muy en paz. Y la respuesta de Hertz fue, tú preocúpate de averiguar todo lo que pase allí, que de la guerra ya me encargo yo. Sí, la película Ciudadano Kane está basada en eso. Pero realmente lo que sucedía en Estados Unidos es que la guerra con Cuba era una guerra que no era popular, que no se veía la necesidad, que se sabía que había un interés económico por empresarios norteamericanos de aprovecharse de la floreciente industria azucarera que había en Cuba, entre otras cosas. Tampoco les hacía gracia tener un ejército de 250.000 españoles en Cuba. Alberto, pero realmente lo que hacía falta, lo que necesitaban era manipular la conciencia del Congreso y de los ciudadanos norteamericanos para que apoyasen una guerra que hasta entonces era impopular por innecesaria. ¿Qué nos ha hecho España? ¿Para qué tenemos que atacarles? Alberto, tenemos que pararte un momento, después te doy la palabra. Es el momento ahora. Y disfruta de nuestras emisoras digitales. Podrás escuchar nuestra emisión principal o bien elegir entre diferentes estilos musicales. Te esperamos en ondacapital.es. 30 minutos pasan de las 6 de la tarde, de las 5 en Canarias, y un día le voy a pedir a Mónica que deje los micrófonos abiertos mientras que estamos en el espacio de patrocinadores, y así ustedes nos conocerán mucho mejor. Bien, como siempre hacemos en esta hora, damos un abrazo enorme a todas las personas que nos escuchan de día cuando aquí es de noche, aquellas personas que se descargan nuestro programa desde la plataforma de iVoox, en aquellos países que comparten con nosotros lengua e historia. Y como siempre decimos a esta hora, dentro de unos minutitos,
será su momento, porque tendremos nuestra sección de cartas hispánicas, hoy con una voz diferente y con un tema muy interesante. Pero antes vamos a continuar con el... Perdona, le diga, están de Colombia, tenemos unos pocos de... Sí, en Facebook está esto, bueno, nos está siguiendo Viviana Fajardo, Ana María Correa, Conocimundo, que seguro que le suena a nuestra compañera Mabel Sánchez. Bueno, en fin, métanse ustedes en Facebook. Sí, esté ahí porque estamos hablando de la corrupción de los medios de comunicación y de la manipulación en estos medios. Y bueno, casi que podría parecerse que nos estamos tirando piedras en nuestro tejado, pero no sé si es cuestión de ego o es cuestión de seguridad en nosotros mismos. La verdad es que no nos damos por aludidos cuando hablamos de manipulación y de corrupción en los medios. Nosotros aquí no sé si contamos la verdad pues con objetividad, pero sí tratamos de contarla con honradez y de decir las cosas tal y como las pensamos. De esa manera están hablando, de hecho, hoy nuestros invitados, tanto José María como Estrella, así también como Mabel y Alberto. Y como estamos en la recta final de nuestra tertulia, me gustaría hacerles una pregunta y que cada uno de vosotros, en una ronda más o menos breve, bueno, pues respondan a esto que lanzo ahora a la mesa. Ya hemos analizado cuáles pueden ser las causas de esta situación que estamos viviendo, pero ¿qué nos queda? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál sería el horizonte ideal hacia el que dirigirnos para que no secuestremos la verdad y, por tanto, no se la prestemos a la gente de a pie, a la gente que compra el periódico o lo lee a través de Internet o que prende la televisión? ¿Qué podemos hacer para que la verdad siga estando al alcance de todos? Venga, la inicio yo. Si quieres, después Estrella, después dejamos así se despide los invitados, si te parece bien. Me parece genial. La única manera de que el mundo sea más crítico es que cuando conversemos busquemos la verdad y no tratemos de imponer nuestros criterios. O sea, en una conversación, primero que la gente converse, ¿no? Pero que conversar significa hablar y escuchar y rebatir, no quedarse encerrado en que mi opinión es la verdadera. A lo mejor ese día no hay solución a la propuesta que te ha hecho la otra persona o lo que tú dices, pero dejarlo por lo menos ahí que madure, que las ideas maduran y poco a poco va naciendo el germen de la verdad. Se me viene a la cabeza esa frase de Machado, ¿no? Tu verdad no, la verdad, y ven conmigo a buscarla, la tuya guárdatela. Estrella. Bueno, yo creo que es muy filosófico lo que ha propuesto nuestro compañero José María, pero yo creo que tenemos muchas programaciones, muchas ideologías ahí metidas en nuestras cabecitas y que es algo que realmente imposibilita algunas veces tener un debate fluido, porque es que hay veces que estamos centrados en nuestra verdad y como nuestra verdad es la que prima, pues ya no hay más. Me gustaría pensar como mi compañero que hay que escuchar, que hay que hablar y que sería una de las maneras muy, muy buena para solucionar este tema de manipulación mediática. Me parece una interesante propuesta para cortar esta manipulación que hay. Alberto Marigil. Yo creo que habría que distinguir entre dos verdades, la verdad objetiva y la verdad subjetiva. La verdad subjetiva es realmente tu criterio, tu opinión, el cual es libre y tú eres libre de equivocarte. Pero lo que es condenable es la verdad objetiva. Dentro de la verdad objetiva, cuando objetivamente se está mintiendo y engañando, eso es perfectamente condenable y yo ya lo he dicho antes, lo considero un delito penal. No se puede engañar a la gente de manera generalizada. Pero lo peor de engañar ya no es la mentira, porque puede ser una mentira intrascendente o puede ser una mentira grave que lo que genera es miedo y ansiedad en la sociedad, porque justamente es el miedo. La gente se mueve por varios factores, uno es el amor, otro es el dinero y otro es el miedo. Y los gobernantes, a través de la manipulación de los medios masivos, se han acostumbrado a manipularnos, a llevarnos, a conducirnos a través del miedo, a través de la intimidación, de la extorsión moral y de la sutil coacción. Si no haces esto, te pasará esto otro y tú eres el culpable. Y esa es la manera en la cual descargan sus propias culpas y su propia incompetencia la descargan con nosotros, a través del miedo del que se valen a través de los medios de comunicación, que son mercenarios sumisos ante cualquier manipulación social. No hay delito más condenable que el generar ansiedad, angustia, malestar en la sociedad
a través del miedo estructurado con nuestro dinero, porque lo hacen con nuestro dinero, financiando y moralmente privilegiando a cierto tipo de empresas que son las que mercenariamente se prestan a lavarnos el cerebro para interés del político de turno. Difícilmente se puede estar más acertado desde mi punto de vista, Alberto. Enhorabuena por tu reflexión. Muchas gracias. Mabel Sánchez. Yo veo que toda esta manipulación y todo este miedo, como bien lo dice Alberto, ha generado, y esta diversidad de mentiras, a veces contradictorias, generan en las personas una disonancia cognitiva cultural grave, donde existe una confusión permanente, donde es el terreno abonado para una baja autoestima de todos los pueblos o comunidades, donde las personas han dejado de tener una visión objetiva de la realidad, entonces no saben lo que está pasando. Como propuesta, a mí sí me parece, y ojalá pudiera ser así, poner leyes más claras al respecto. Debería estar penalizado divulgar mentiras y utilizar los medios de comunicación y hacer eso efectivo, de manera que hubiera consecuencias legales y penales al respecto. Y también, que es lo que está sucediendo en este momento, hay una oferta, digamos, paralela de información, porque la gente tiene necesidad de seguir informándose. Si los medios comienzan a estar saturados, que es lo que está pasando, de mentiras, entonces las noticias comienzan a correr por otros lugares, por grupos de WhatsApp, por grupos de Telegram. Hay noticieros independientes que tienen sus canales en YouTube o en Facebook, y comienza a haber una nueva oferta precisamente llenando ese vacío. No son tan inmortales. No es cierto que no les haga mella la propuesta de otras personas y de otras profesionales que si quieren ejercer el periodismo con más seriedad, porque precisamente es lo que está sucediendo. Hay un montón de personas que se han dedicado a informar y a llenar el vacío que dejaron los comunicadores sociales que se vendieron a los intereses. Mabel, pues la verdad es que estoy súper contento con el programa que hemos hecho hoy. Hemos tenido aquí dos opiniones a las que sumo también las de mis dos colaboradores, pero creo que habéis sido sumamente acertados en el análisis, y además el contar con ustedes dos nos han hecho ver con más claridad que esto es una cuestión transversal que está sucediendo a ambos lados del Atlántico. Es decir, que desde donde tú nos estás hablando, Mabel, hasta aquí donde estamos haciendo este programa, podríamos decir que el análisis de la situación prácticamente es el mismo, y eso hace que efectivamente la contrarrestación de este asunto, el hacer frente a este problema que habéis los dos descrito a la perfección, tiene que ser también un tema de todos. Muchísimas gracias por contar contar vuestra opinión, contar vuestra experiencia. Gracias por hacernos compartir ese enfoque que tan ricamente hoy habéis facilitado a nuestra audiencia, y la verdad es que me tranquiliza muchísimo saber que en el mundo sigue habiendo gente con esa capacidad no solamente de pensar, sino también de comunicar. Y antes de despediros, como me está haciendo aquí señas José María, voy a dejarle un momento a ver qué es lo que quiere deciros. Que bueno, ahora vamos a escuchar las cartas hispánicas, ¿verdad? Tanto Alberto como Mabel estáis invitados a escucharla, pero especialmente Mabel porque la va a iniciar una señorita que se llama Luciana Gómez, y tú la conoces, y bueno, y te va a gustar. Pues nada, os invitamos a que escuchéis esta sección que con todo el cariño dedicamos a la comunidad hispana. Muchas gracias por contar vuestro enfoque con nosotros, y esperamos que nosotros también podamos seguir contando con ustedes. Un abrazo enorme. Por mi parte, un abrazo a vosotros y encantado de haber compartido esta hora con vosotros nuevamente. Mil gracias, Esteban. Aquí estaremos cada vez que nos invites con muchísimo cariño. Pues muchísimas gracias de corazón por formar parte de este ejército que tratamos de reclutar para defender la verdad. Gracias a los dos. Cartas hispánicas. Un abrazo a ambos lados del Atlántico. Bueno, José María, llega la sección que con tanto esmero siempre nos preparas.
¿Quién es la persona que va a dirigirnos hoy esta sección? Bueno, la va a leer Ana María Correa, es la mamá de Luciana Gómez, que la va a presentar, y nos va a hablar de un tema muy candente, que es la infancia en Centroamérica, en Hispanoamérica y en el mundo en general. Bueno, pues yo creo que lo mejor que podemos hacer ahora es abrir bien los oídos para escuchar esta carta hispánica, que hoy nos viene ¿desde dónde? Pereira, Colombia. Pues desde Pereira, Colombia, les dejamos con esta carta hispánica. Cartas hispánicas. Carta 1020 para el programa El Despertador en Onda Capital Sevilla. De Ana María Correa Nieto, miembro de Conocimundo, de familias hispanoamericanas que educan en casa, a su amigo José María Luque. Estimado José María, me he quedado con esa imagen triste y desgarradora que me has compartido. Una niña guatemalteca que vendía tamales y sentadita junto a sus tamales tenía su cuerpo inerte, sin vida. Quiero hablarte sobre los niños menos favorecidos en Centroamérica. He reflexionado sobre esta dura realidad que viven los niños en esa región y en general en todo el mundo. Son alarmantes las cifras de niños que sufren o mueren. Según UNICEF, 15.000 niños fallecen a diario en el mundo por razones que pudiesen evitarse, tales como las enfermedades causadas por el hambre y las malas condiciones higiénicas. Todo ello producto de una sociedad fracturada debido a la desigualdad, la discriminación, la pobreza que casi raya en la miseria y el olvido por parte del Estado. ¿Y qué me dices del aspecto cultural? Tiene un peso importante. Qué doloroso es, por ejemplo, ver niños desnutridos criados por culturas ancestrales, contaminadas por los vicios y malas creencias o egos desbordados de reproche que ciegan la razón, dañando a futuras generaciones. He llegado a una conclusión muy personal que quiero compartir contigo. Sin llegar al extremo, esta sociedad corrompida por la tecnología, falsos estereotipos de felicidad y sobre todo por la falta de valores, nos entrega como resultado un nuevo grupo de niños menos favorecidos, que serán parte de un futuro poco prometedor. Estos niños están siendo educados por padres ciegos ante el valor del ser humano, dejando de lado su misión como padres. Algunos, por el afán de llevar el pan a sus bocas, olvidan a ese pedacito de vida que reclama una mirada. Hay otros padres que están ahí, sin estar presentes, o huyen de su responsabilidad, pues consideran como un error el regalo que han recibido. Otros, por el absurdo hecho de querer darles todo lo que no tuvieron de pequeños, persisten en ese olvido. Cuando, para los padres de la generación como la tuya y la mía, lo más importante era el amor y el cuidado con esmero. En la actualidad, los niños menos favorecidos son también obesos o encerrados en el mundo de los videojuegos y la falsa diversión o compañía que les inspira a estar pegados de estos artefactos. También están aquellos niños menos favorecidos, a los que se les ha dado todo lo que piden y no se les niega nada, y que sus padres darían hasta la vida por satisfacer sus necesidades materiales. ¿Te has puesto a pensar qué será de estos niños en el futuro? ¿A qué nos vamos a enfrentar como sociedad? Muy seguramente, sin importar la cultura, nos enfrentaremos al hambre de verdadero amor y a la pobreza en valores y principios. Me regreso un poco a pensar qué va a ser en un futuro de los niños que la UNICEF menciona. Si un grupo de niños, hoy también menos favorecidos, está creciendo con esas carencias ante el dolor ajeno, si está creciendo con esos vacíos ante el verdadero sentido de la familia, de la vida, esas cifras de niños menos favorecidos van en aumento. Necesitamos más conciencia al educar. Aquí entra nuestra misión como padres que educamos conscientemente y sin limitaciones como esas que antes te mencioné, esas impuestas por la sociedad. Me pone a pensar en cómo debemos preparar a nuestros niños para esos serios cambios que se avecinan. Debemos reforzar en valores y principios morales, con buen ejemplo, para que mañana puedan pararse firmes, ser tolerantes, pacientes, optimistas, generosos y con fe en un futuro mejor. Y como dice este fragmento de un poema de Benedetti: No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento. Pido a Dios por los niños menos favorecidos, por sus familias, por los gobernantes. Pido a Dios que esa llama generosa y amorosa que hay en nosotros nunca se apague. Me despido, José María, no sin antes hacerte una solicitud muy especial. Me encantaría que en alguno de los encuentros de filosofía en Conocimundo pudieras conversar con nuestros niños lo referente al ser humano doliente por lo que pasa a su alrededor y hacer una reflexión sobre la importancia de las actitudes proactivas en beneficio de su prójimo. Sirva esta carta de homenaje a la pequeña de los tamales. Un abrazo en la distancia. Desde Pereira, Colombia, Ana María Correa Nieto. Y aquí tenemos una prueba de que el mejor español no se habla en España.
Menuda poesía hecha audio. Es increíble cómo se ha expresado esta mujer y es increíble cómo realmente la cuestión de la que habla es una cuestión que nos pilla tan de cerca. Sí, yo a mí se me iban a saltar las lágrimas, escuchando. Y a Luciana es la hija y ha leído la poesía preciosa, ¿verdad? La ha leído perfecta. Es que es increíble, mira, he estado echando números, o sea, según la UNESCO ha dicho, ¿no? UNICEF, 3.200.000 niños mueren al año y se podían evitar con cosas sencillas como mejor nutrición, menos guerra, menos violaciones, menos todo. Pero mientras tanto, el abuelito azteca prefiere seguir todavía apelando a viejas costumbres, como una falsa identidad, como si realmente alguien les hubiera arrebatado esa falsa identidad. A veces nos perdemos de vista que la humanidad fue la misma que creció en Oriente, en Occidente. Somos una misma raza. Cada una de ellas ha expresado su forma de abrirse a la vida de un modo distinto. Al final hemos buscado el modo de encontrarnos. Ojalá algún día ese encuentro desemboque en el absoluto respeto del modo en el que cada uno expresa y celebra esa vida. Es cierto que esto parecen palabras demagógicas, pero si dejáramos atrás el utilizar las lenguas y las culturas como armas arrojadizas, a lo mejor dejaríamos de estar contando que al año 3.200.000 niños mueren por la ineficacia de los gobiernos. Sí. Es que, mira, hace un par de semanas estuve leyendo, y lo que pasa es que uno no tiene tiempo para todo, pero estuve leyendo un estudio que se hicieron en el siglo pasado, en los años 60, en el cual se explicaba que se podía hacer un mundo pacífico, pero no interesaba, convenía más tener intención a las poblaciones. Y me parece además también muy oportuna la reflexión de esta carta, precisamente porque puede que esto que nos ha estado relatando nuestra colaboradora sea el simiente del tema del que hoy hemos hablado aquí. Una sociedad que ya no se pregunta, una sociedad que ya no reflexiona, quizás porque está distraída con asuntos que a veces son más importantes, como es el comer, ¿no? El comer, bueno, si fuera el comer, no, el problema no es el problema de la sociedad no es la alimentación ya, no es el poder, el tener. Si fueran guerras de comida por el agua, por la comida, pero no es por la comida las guerras que se están produciendo, es por yo caer encima tuya. Bueno, me ha encantado la carta, me ha gustado mucho. El tema de la infancia es una cosa que realmente estoy muy sensibilizada, porque me parece que es verdad. Hay que empezar desde los simientes, que es nuestros niños, para dar valor y edificar una sociedad mucho más buena y más evolucionada. Voy a dejar ahí porque en la crónica voy a explayarme, si me lo permitís. Pues me parece genial. Nosotros, llegados a este punto de nuestro programa, pues le damos las gracias a don José María Luque por habernos puesto en contacto con tanta buena gente que tiene tantas cosas buenas que contarnos. Y bueno, pues nos vemos el miércoles que viene, ¿no? Que es miércoles santo, y ustedes ya saben que en Sevilla, en Semana Santa, pues el tiempo se para. Y bueno, pues nosotros, ¿qué vamos a hacer aquí? Si no nos va a escuchar nadie, va a estar todo el mundo ahí fuera viendo pasos. Entonces el miércoles que viene no estamos, pero el siguiente sí. Y bueno, te quería decir que tengo pactado ya con la gente de Conocimundo 2 futuras cartas más. Pues entonces genial. Buenas noticias. Estas son buenas noticias que nos enriquecen. Nosotros, por nuestra parte, vamos a ir ya empezando a despedir nuestro programa con la crónica de Estrella García. Hoy, en nuestro miércoles, víspera de nuestra esperada Semana Santa, hemos querido tratar un tema particularmente debatido en algunas reuniones familiares y sociales. Los medios de comunicación son un canal para dirigir nuestra vida. En nuestra tertulia filosófica han participado Alberto Marigil y Mabel Sánchez. Nuestro compañero José María nos ha contado que la propaganda mediática siempre ha estado presente, ya desde nuestros ancestros. Hemos puesto encima de la mesa la posibilidad de que están corriendo tiempos donde ya la curiosidad en el pensamiento ha sido sustituido por otros menesteres.
Quizás sea una de las causas que los medios hayan aprovechado este movimiento donde ya no hay pensamiento ni crítica y le ayudan para manipular con verdades a medias e interesadas. Nos hemos preguntado si el intervencionismo estatal es al final que está detrás de toda esta extorsión para crear personas dependientes y seguir manteniendo su poder. Hemos finalizado con una gran reflexión, el miedo. El miedo es el único medio que hace que las personas nos convertamos en personas frágiles y dependientes. Gracias a ello, una manipulación es muy fácil. Terminamos nuestro programa con una carta hispánica dedicada a la infancia desde Pereira, Colombia, y nos han puesto en jaque. Es en jaque con la situación infantil, acusada de pobreza y del olvido estatal, y sobre todo de una importante darle un valor a la educación. Gracias por vuestra participación y vuestro fiel escucha y aquí en nuestro humilde programa, que solo desea abrir mente y ofrecer la honesta verdad. Es absolutamente imposible pedir que no tengas miedo, pero procura que el miedo te tenga más miedo a ti. Gracias, Estrella García. Nosotros nos vamos esperando que paséis una muy feliz Semana Santa. Nos vemos dentro de 2 miércoles. Hasta entonces, un abrazo.